¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo sería vivir una vida completamente transformada por la presencia de Dios? Esa vida en la que cada paso que das, cada decisión que tomas y cada desafío que enfrentas está lleno de propósito, paz y poder divino. En este video, te invito a descubrir algo verdaderamente profundo: los 10 hábitos que describen a una persona llena del Espíritu Santo. Estos hábitos no son simplemente rutinas o buenas costumbres, sino marcas de una vida tocada por el cielo, señales de que el Espíritu de Dios está obrando dentro de ti de manera constante. No estamos hablando de momentos fugaces o experiencias emocionales pasajeras, sino de una transformación duradera que toca cada área de tu vida, desde cómo enfrentas las pruebas más difíciles hasta la manera en que amas a los demás, incluso a aquellos que te han herido. Si alguna vez te has preguntado cómo es ser guiado y capacitado por el Espíritu Santo en cada momento, este video es exactamente lo que necesitas. A medida que vayamos explorando estos hábitos, entenderás cómo Dios no solo te llena de su poder, sino que también te da una nueva forma de vivir, de ver el mundo y de relacionarte con los demás. El primer hábito que caracteriza a una persona llena del Espíritu Santo es la capacidad de experimentar gozo y paz, incluso en medio de los tiempos más difíciles. Es algo que va más allá de lo natural, porque ¿quién puede sonreír o sentir paz cuando todo parece estar en su contra? Cuando las pruebas llegan, cuando las noticias no son buenas, o cuando el camino parece lleno de obstáculos, la mayoría de las personas se sienten abatidas. Pero aquí es donde el Espíritu Santo hace una diferencia increíble. Cuando Él mora en ti, encuentras una fuente inagotable de paz, una paz que no depende de lo que sucede a tu alrededor, sino de lo que Dios está haciendo dentro de ti. La Biblia nos dice en Filipenses 4:4, regocíjate en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjate. No es una sugerencia, es una invitación a vivir en un gozo constante, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Este gozo no es una emoción superficial que depende de que las cosas salgan bien. Es algo más profundo, una convicción interna de que Dios está en control. Es como estar en medio de una tormenta, pero saber que, aunque el viento ruja y las olas se levanten, estás firme porque tu vida está arraigada en Cristo. Pensemos en las situaciones cotidianas. Quizás te has enfrentado a momentos en los que todo parecía estar en tu contra: problemas financieros, una relación rota o una enfermedad inesperada. La primera reacción humana es preocuparse, sentirse abrumado o incluso perder la esperanza. Pero una persona llena del Espíritu Santo experimenta algo distinto. Esa persona, aunque siente el dolor y la dificultad, encuentra una paz inexplicable, una confianza silenciosa en que Dios está con ellos. Es esa sensación que te permite decir como el salmista en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Conozco personas que han pasado por situaciones que parecían insuperables: la pérdida de un ser querido, un diagnóstico médico que nadie esperaba, o una crisis financiera que amenazaba con desmoronar todo. Y sin embargo, había algo distinto en ellas. No es que no lloraran o no sintieran el peso de la situación, pero en sus ojos brillaba una paz que no era de este mundo. En esas pruebas, el Espíritu Santo les daba fuerzas para seguir adelante, confiando en que Dios no los había dejado. Es ese tipo de paz que Jesús promete en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. A veces, cuando las pruebas llegan, la tentación es preguntarse, ¿dónde está Dios en todo esto? Pero la persona llena del Espíritu Santo sabe que Dios no está distante, que su presencia no se ha alejado. En lugar de preguntarse, ¿por qué a mí?, se centran en el ¿quién está conmigo? Y es ahí donde encuentran la fortaleza, en la certeza de que Dios es fiel y nunca los dejará solos. Piensa en Pablo y Silas, encarcelados por predicar el Evangelio. Cualquier otra persona habría estado llena de miedo o desesperanza, pero ellos, llenos del Espíritu Santo, oraron y cantaron alabanzas en medio de la prisión. Y Dios respondió de manera sobrenatural, trayendo liberación no solo para ellos, sino también para los que estaban a su alrededor. Así que cuando las cosas no van como esperas,
Cuando parece que las pruebas son más grandes que tus fuerzas, recuerda esto: el Espíritu Santo dentro de ti es una fuente constante de gozo y paz. No es que las dificultades desaparezcan mágicamente, pero tienes la certeza de que Dios está obrando, incluso en medio del caos. Él te sostiene, te fortalece y te llena de una paz que el mundo no puede entender. Y al final del día, es esa paz la que te permite mantener tu mirada en lo eterno, sabiendo que esta vida es solo una parte del gran plan que Dios tiene para ti. Como dijo Jesús en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El segundo hábito que define a una persona llena del Espíritu Santo es conocido como el amor incondicional. Este no es un amor cualquiera, no es el amor que damos a aquellos que nos tratan bien o a quienes nos hacen sentir cómodos. Jesús nos enseñó algo radical: a amar no solo a nuestros amigos y seres queridos, sino también a nuestros enemigos, a aquellos que nos han lastimado o que nos desprecian. ¿Y cómo es esto posible? La verdad es que, desde nuestra naturaleza humana, amar de esta manera es imposible. Pero cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, Él nos capacita para amar como Cristo amó, un amor que no tiene límites ni condiciones. Este amor incondicional va más allá de lo que nosotros, como seres humanos, podríamos hacer por nuestra cuenta. Jesús, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 44, nos da una instrucción que desafía nuestra lógica humana. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para cualquiera que haya enfrentado dolor o rechazo, esto suena casi imposible. ¿Cómo podemos amar a alguien que nos ha hecho tanto daño? Es solo por medio del Espíritu Santo que este amor se vuelve una realidad en nuestra vida. Pensemos en Jesús en la cruz, un momento de extremo sufrimiento y traición. A pesar de estar rodeado de personas que lo humillaban, que lo golpeaban y se burlaban de él, Jesús levantó su voz al Padre y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Este es el amor incondicional en su máxima expresión: perdonar a aquellos que ni siquiera lo pidieron, aquellos que estaban completamente cegados por su odio. Ese mismo amor es el que el Espíritu Santo quiere plantar en nuestros corazones, para que podamos extender gracia y misericordia a quienes menos lo merecen, no por ellos, sino por el amor de Cristo que vive en nosotros. Quizás has tenido experiencias en las que alguien te ha traicionado, hablado mal de ti o herido profundamente. La reacción más natural es protegerte, alejarte o incluso buscar venganza. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, hay algo diferente que sucede en tu corazón. En lugar de guardar rencor, Él te capacita para ver a esa persona como Dios la ve, como alguien que también necesita gracia, que también es digna de amor, aunque no lo parezca. Es ahí donde el amor incondicional se manifiesta, no porque la otra persona lo haya ganado, sino porque el Espíritu Santo te impulsa a amar de la misma manera en que Dios te ha amado a ti. El perdón es una parte esencial de este amor, y aquí es donde el Espíritu Santo obra poderosamente. Perdonar no es olvidar lo que sucedió o pretender que el dolor no está ahí. El perdón es un acto de liberar a esa persona del peso del juicio. Es elegir dejar la venganza en manos de Dios y confiar en que Él es justo. Es una acción poderosa que te libera a ti mismo. Como Jesús dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 7. Perdonar no es solo para el beneficio del otro, es también para ti, para que puedas caminar libre de amargura, con un corazón lleno de paz y amor. Imagina lo que sucede en tu vida diaria cuando vives con este tipo de amor incondicional. Quizás alguien en el trabajo te trata mal sin motivo, o un amigo te ha fallado profundamente. El mundo te diría que te alejes, que pongas barreras, o que respondas de la misma manera. Pero cuando el Espíritu Santo está en ti, en lugar de reaccionar con resentimiento, encuentras la fuerza para amar. Puede que no siempre signifique una reconciliación inmediata, pero sí significa que eliges no llevar el peso del rencor en tu corazón. Este tipo de amor transforma relaciones, cambia atmósferas y muestra al mundo algo diferente.
es el reflejo de Cristo en nosotros. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. No es un amor que producimos nosotros mismos. Es el Espíritu Santo en nosotros el que lo hace posible. Él nos transforma de adentro hacia afuera, llenándonos de un amor que sobrepasa todo entendimiento. Así que, cuando el Espíritu Santo está en ti, amar a los que te rodean, incluso a los que te han lastimado, deja de ser una carga imposible y se convierte en una oportunidad para reflejar el amor de Dios. Cada vez que eliges perdonar, cada vez que extiendes misericordia, estás mostrando al mundo quién es Jesús y cómo su amor cambia todo. El tercer hábito que caracteriza a una persona llena del Espíritu Santo es la devoción profunda hacia Dios. Este tipo de devoción no es superficial ni se basa únicamente en rituales o costumbres. Es un amor que abarca todo el ser, una pasión que envuelve el corazón, el alma y la mente. Aquellos que viven llenos del Espíritu no buscan a Dios solo por lo que Él puede darles, sino porque han llegado a conocer su carácter y su presencia de una manera tan íntima que el simple hecho de estar cerca de Él es lo que les llena de satisfacción. Cuando Jesús fue preguntado acerca del mandamiento más importante, respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente». Mateo capítulo 22, versículo 37. Este mandamiento refleja el núcleo de lo que es la devoción genuina hacia Dios. No es algo que hacemos a medias o solo cuando es conveniente. Es un compromiso completo, un amor que lo consume todo. Las personas llenas del Espíritu Santo entienden esto, y su amor por Dios no depende de las bendiciones que puedan recibir, sino de la revelación de quién es Dios en sus vidas. No buscan solo sus manos, buscan su rostro. La devoción profunda no se limita a asistir a la iglesia los domingos o a cumplir con ciertas normas religiosas. Es una relación viva y activa, un anhelo constante de estar en comunión con Dios. Piensa en las relaciones más cercanas que tienes, esas que valoras profundamente. No se mantienen con conversaciones superficiales o esporádicas. Son fuertes porque dedicas tiempo, te abres y compartes lo más íntimo de ti. De la misma manera, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, su deseo es estar en constante comunión con Dios. No se conforma con solo cumplir ciertos deberes religiosos. Quiere conocer más de Dios, escuchar su voz, entender su voluntad. Imagina cómo se manifiesta esto en la vida cotidiana. Una persona llena del Espíritu Santo no vive según sus propios deseos o planes. Su mayor deseo es glorificar a Dios en todo lo que hace. Esto afecta cada aspecto de su vida, sus decisiones, sus relaciones, su trabajo. Alguien que ama profundamente a Dios no busca solo satisfacer sus propias ambiciones, sino que se pregunta: ¿cómo puedo honrar a Dios con esto? Cada día es una oportunidad para hacer su voluntad, para reflejar su carácter en cada acción. Jesús mismo es el mayor ejemplo de esta devoción. En Juan capítulo 6, versículo 38 dijo: «Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Aunque Jesús tenía el poder para hacer todo lo que quisiera, siempre estaba enfocado en cumplir la voluntad del Padre. Las personas llenas del Espíritu Santo viven de la misma manera. No buscan complacer sus propios deseos, sino que se entregan por completo a los propósitos de Dios. Esta devoción también se ve en cómo priorizan su tiempo. Mientras otros pueden buscar distracciones o placeres temporales, aquellos llenos del Espíritu encuentran gozo en pasar tiempo en la presencia de Dios. Ya sea en la oración, en la lectura de la palabra o en la adoración, su corazón siempre está inclinado hacia Él. No es algo que hagan por obligación, sino por un profundo amor. Al igual que el salmista, pueden decir: «Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo». Salmo 42, versículo 2. Esta es una sed que no se apaga con las cosas del mundo. Solo se sacia en su presencia. A lo largo de la vida, enfrentamos múltiples distracciones que intentan desviar nuestra atención de lo verdaderamente importante. El trabajo, las responsabilidades, las preocupaciones diarias nos pueden llevar a poner a Dios en un segundo plano. Pero cuando el Espíritu Santo llena tu vida, esa devoción por Dios siempre prevalece.
Aunque los desafíos surjan, la prioridad número uno sigue siendo Dios. Esto no significa que se ignore lo demás, sino que todo se hace con una perspectiva centrada en Él. Incluso en las tareas más simples, hay una intención de glorificar a Dios. Esa devoción no solo transforma la vida interior de la persona, sino que también impacta a los que están a su alrededor. Las personas que viven con este tipo de devoción tienen un brillo especial. La paz, el gozo y la sabiduría que emanan no provienen de ellos mismos, sino de la relación íntima que tienen con Dios. Otros lo notan, y su vida se convierte en un testimonio viviente del poder transformador del Espíritu Santo. Por último, es importante recordar que esta devoción no se mantiene solo con nuestras propias fuerzas. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para amar a Dios de esta manera, quien planta ese deseo profundo en nuestros corazones de buscarle cada día más. Como nos dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. No es algo que podamos forzar, es el fruto de una vida entregada a Dios, una vida guiada y llena por el Espíritu Santo. El cuarto hábito que caracteriza a una persona llena del Espíritu Santo es la generosidad desinteresada. Este es un tipo de generosidad que va más allá de dar lo que sobra o ayudar cuando es conveniente. Es un estilo de vida en el que el servicio a los demás se convierte en una prioridad, sin esperar reconocimiento ni recompensas. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, su vida ya no gira en torno a sí mismo. En lugar de centrarse en sus propias necesidades, se preocupan profundamente por las necesidades de los demás y están dispuestos a sacrificarse por su bienestar. Este tipo de generosidad refleja el corazón de Cristo. Jesús, quien siendo el Hijo de Dios, no vino al mundo para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesús declara: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la esencia del amor desinteresado. No hay mayor ejemplo de generosidad que el sacrificio de Jesús en la cruz, entregando su vida por aquellos que no lo merecían. Una persona llena del Espíritu Santo vive con esa misma disposición de dar, no solo en lo material, sino también en su tiempo, en su amor y en su compasión hacia los demás. Imagina cómo esto se manifiesta en situaciones cotidianas. Quizás en el trabajo, alguien necesita ayuda con una tarea complicada, y aunque estás ocupado o cansado, decides ofrecer tu apoyo sin esperar un gracias o un favor a cambio. O tal vez en tu comunidad ves a una familia que está pasando por dificultades económicas y sientes el deseo de ayudarles de alguna manera, ya sea compartiendo tus propios recursos o buscando formas de apoyarlos en secreto. Esto es más que un simple acto de caridad. Es la manifestación de un corazón lleno del Espíritu Santo, un corazón que se preocupa más por el bienestar de los demás que por sus propias comodidades. La generosidad desinteresada también se ve cuando ofreces tu tiempo y energía para causas que no te benefician directamente. Puede ser servir en la iglesia, en un ministerio o incluso en tu vecindario, simplemente para que otros experimenten el amor de Dios a través de tus acciones. No lo haces para que otros te admiren, ni para ganar prestigio, sino porque el Espíritu Santo dentro de ti te impulsa a actuar con compasión y amor. Como dice en Hechos capítulo 20, versículo 35, más bienaventurado es dar que recibir. Este versículo refleja la alegría profunda que siente una persona llena del Espíritu cuando da, sin importar si recibe algo a cambio. Un ejemplo claro de esta generosidad lo encontramos en la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 32 al 35, se describe cómo los primeros cristianos, llenos del Espíritu Santo, compartían todo lo que tenían. Dice: ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esta no era una obligación, sino una respuesta natural al amor de Dios que habían experimentado. No podían quedarse con lo suyo mientras veían que otros en la comunidad tenían necesidad. Esa generosidad era el fruto del Espíritu Santo obrando en sus corazones. Otro aspecto importante de la generosidad desinteresada
es que se hace con alegría. La Escritura nos enseña que Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Una persona llena del Espíritu Santo no da con amargura o por obligación, sino con un corazón que se deleita en poder bendecir a otros. Hay una alegría especial en el acto de dar, en saber que a través de tu generosidad, Dios está obrando en la vida de alguien más. No importa si lo que das es mucho o poco, lo importante es la disposición del corazón, y cuando el Espíritu Santo te llena, ese deseo de dar nace de manera natural. En nuestra vida diaria, hay innumerables oportunidades para practicar este tipo de generosidad. A veces, puede ser algo tan simple como dedicar tiempo para escuchar a alguien que está pasando por un momento difícil. Otras veces, puede significar compartir tus recursos con alguien que está en necesidad. En cualquiera de estos casos, el punto central es que lo haces sin esperar nada a cambio, solo con el deseo de reflejar el amor de Cristo a través de tus acciones. Es importante recordar que esta generosidad no se limita a lo material. Muchas veces, lo que las personas más necesitan no es dinero o cosas tangibles, sino atención, afecto, una palabra de ánimo o una oración sincera. Las personas llenas del Espíritu Santo están atentas a estas necesidades y siempre están dispuestas a dar lo que pueden, ya sea una palabra de aliento, un consejo sabio o simplemente su presencia en tiempos difíciles. La generosidad desinteresada transforma comunidades, familias y corazones. Cuando vivimos con este hábito, reflejamos el corazón de Jesús, y aquellos que nos rodean pueden ver a Dios a través de nuestras acciones. Esta es una de las formas más poderosas en que el Espíritu Santo nos usa para impactar el mundo. No a través de grandes gestos públicos, sino a través de actos sencillos de amor y servicio que, aunque pequeños, tienen un impacto eterno en la vida de los demás. Así que, si quieres vivir una vida llena del Espíritu Santo, permite que la generosidad fluya de ti, no como una obligación, sino como una respuesta natural al amor que has recibido de Dios. Cuando das de corazón, estás mostrando el carácter de Cristo al mundo y permitiendo que el Espíritu Santo toque a otros a través de ti. El quinto hábito que caracteriza a una persona llena del Espíritu Santo es la valentía para proclamar el Evangelio. Este no es un valor que surja de la propia fuerza o seguridad personal, sino una valentía sobrenatural que viene directamente del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo llena la vida de una persona, no solo transforma su carácter, sino también su capacidad para hablar con audacia acerca de Jesús. De repente, el miedo al rechazo, la crítica o las consecuencias desaparecen, porque lo que importa más que cualquier cosa es hacer conocer el nombre de Cristo y compartir las buenas nuevas de salvación. Un ejemplo poderoso de esta valentía lo encontramos en la vida de Pedro. Antes de recibir el Espíritu Santo, Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, negó a su maestro 3 veces por temor. Estaba aterrorizado ante la posibilidad de ser arrestado o incluso ejecutado por asociarse con Jesús. Sin embargo, después del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él y los otros discípulos, Pedro fue transformado. Esa misma persona que había temido confesar su fe, se levantó con poder y proclamó a Cristo ante una multitud. En Hechos capítulo 2, versículo 14, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se pone de pie y predica a miles, y el resultado fue que 3,000 personas se entregaron a Cristo en un solo día. Este es el tipo de valentía que el Espíritu Santo trae a la vida de una persona. No es que los temores desaparezcan por completo, sino que el amor por Cristo y el deseo de que otros conozcan la verdad superan cualquier miedo. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este espíritu de poder es lo que impulsa a aquellos que están llenos del Espíritu Santo a hablar con audacia, sin importar las circunstancias. En la vida cotidiana, puede que no siempre nos encontremos predicando a multitudes como Pedro, pero las oportunidades para compartir el Evangelio están a nuestro alrededor. Quizás en una conversación casual con un amigo que está pasando por un momento difícil, el Espíritu Santo te impulse a hablar de la esperanza que tienes en Cristo. O tal vez en tu lugar de trabajo,
surja una oportunidad para hablar sobre tu fe cuando alguien te pregunte cómo mantienes la paz en medio de los desafíos. Las personas llenas del Espíritu Santo no pueden quedarse calladas. Su amor por Jesús y por los demás les mueve a buscar cualquier oportunidad para compartir el mensaje de salvación, incluso cuando saben que pueden ser malinterpretados o rechazados. Pensemos en aquellos que enfrentan persecución por su fe. En muchos lugares del mundo, los cristianos son atacados, arrestados o incluso asesinados por proclamar el nombre de Jesús. Sin embargo, lo asombroso es que, a pesar de estas amenazas, muchos siguen proclamando el Evangelio con valentía. Esta es una evidencia clara de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. La valentía para compartir la fe no proviene de la ausencia de temor, sino del poder sobrenatural que les da el Espíritu Santo para enfrentar el peligro con fe. Recuerdo el testimonio de un joven misionero que, en medio de una situación donde hablar de Jesús podía costarle la vida, sintió una paz y valentía que no podía explicar. Sabía que el Espíritu Santo estaba con él, dándole las palabras correctas para decir y la fortaleza para seguir adelante. Aunque sabía que podía enfrentar serias consecuencias, su corazón estaba lleno de un deseo ardiente de que otros conocieran el amor de Cristo. Esa es la valentía que da el Espíritu Santo, una valentía que va más allá de nuestras limitaciones humanas. Es importante recordar que el Evangelio en sí mismo es poder. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree». Quien está lleno del Espíritu Santo comprende que no se trata solo de compartir ideas o pensamientos personales. Se trata de llevar un mensaje que tiene el poder de transformar vidas, de dar esperanza y de traer salvación. Esa comprensión les motiva a hablar con valentía, sabiendo que lo que comparten no es algo trivial, sino el mensaje más importante que alguien podría escuchar. Y esta valentía no siempre se manifiesta en grandes gestos o discursos elocuentes. A veces, es un acto de amor simple, como invitar a alguien a la iglesia o compartir un versículo de la Biblia con un amigo que está luchando. Otras veces, es tener una conversación sincera sobre quién es Jesús y cómo ha transformado tu vida. Lo importante es que la persona llena del Espíritu Santo no se queda callada. No pueden guardar para sí mismos las buenas nuevas que han cambiado su vida. Sienten la urgencia de compartirlas con los demás. En tu propia vida, es probable que hayas sentido el impulso del Espíritu Santo en momentos en los que tenías la oportunidad de hablar sobre Jesús. Tal vez en el pasado sentiste temor o incertidumbre, pero el Espíritu Santo te dio las palabras adecuadas y el valor necesario para hablar. Ese es su poder obrando en ti, capacitándote para ser un testigo fiel, sin importar las circunstancias. Como Jesús prometió en Hechos capítulo 1, versículo 8, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos». Ese mismo poder sigue disponible para nosotros hoy. El sexto hábito que caracteriza a una persona llena del Espíritu Santo es una pasión ardiente por las cosas de Dios. Esta no es una pasión pasajera o superficial, sino un deseo profundo y constante de hacer la voluntad de Dios en todo momento. Aquellos que son tocados por el Espíritu no pueden conformarse con una vida de fe superficial, no se contentan con solo cumplir con lo básico. Hay algo en su interior que los impulsa a querer más de Dios, a buscar su presencia continuamente y a vivir de acuerdo con su palabra en cada aspecto de su vida. Imagina una llama que nunca se apaga, un fuego que arde constantemente dentro de una persona, empujándola a conocer más a Dios y a ser transformada por su amor. Esa es la pasión de la que hablamos. No se trata de emociones momentáneas o de picos de entusiasmo religioso, sino de una devoción diaria que no se desvanece. Este tipo de pasión es lo que mantiene a una persona despierta en la noche, orando y leyendo la palabra, no porque se sientan obligados, sino porque su corazón anhela estar más cerca de Dios. David, el rey y salmista, es un ejemplo perfecto de esta pasión ardiente. En el Salmo 63, versículo 1, expresó con fervor: «Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas».
Este no es el tipo de anhelo que puede ser satisfecho por las cosas del mundo. Es un deseo profundo de estar en la presencia de Dios, de conocerlo más íntimamente, de caminar cada día guiado por su Espíritu. Aquellos que están llenos del Espíritu Santo comparten ese mismo sentimiento. No se conforman con solo recibir las bendiciones de Dios, quieren estar cerca de su corazón. Esta pasión también se refleja en la forma en que priorizan su vida. Para una persona llena del Espíritu Santo, las cosas de Dios no son algo secundario o relegado a los domingos. Dios es el centro de todo. Lo que más desean es hacer su voluntad y vivir conforme a su propósito. Cada decisión, cada acción, cada relación se convierte en una oportunidad para glorificar a Dios y cumplir su plan. No buscan agradar a los hombres ni satisfacer sus propios deseos, sino complacer a Dios en todo lo que hacen. En su día a día, esta pasión los lleva a pasar tiempo en oración, a leer y meditar en la palabra, a buscar oportunidades para servir a los demás y compartir el amor de Cristo. No lo hacen por rutina, sino porque hay un hambre dentro de ellos que no se puede saciar con nada más. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 4, versículo 34, «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra». Esa misma actitud se encuentra en aquellos llenos del Espíritu Santo. Su mayor satisfacción viene de saber que están haciendo lo que Dios les ha llamado a hacer. Esta pasión también les lleva a vivir una vida de obediencia radical. Para ellos, no hay áreas de su vida que estén fuera del control de Dios. Entienden que la verdadera libertad y la verdadera plenitud vienen de someterse completamente a su voluntad. No ven los mandamientos de Dios como cargas pesadas, sino como guías que les llevan a una vida abundante. Como dice en el Salmo 40, versículo 8, «El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón». Este es el tipo de gozo y satisfacción que experimentan aquellos que viven con una pasión ardiente por las cosas de Dios. Pensemos en cómo esta pasión puede manifestarse en la vida cotidiana. Tal vez conoces a alguien que, sin importar lo ocupada que esté su vida, siempre encuentra tiempo para orar, estudiar la Biblia y servir a los demás. No lo hacen porque sea un deber religioso, sino porque su corazón está lleno de amor por Dios. A veces, incluso en las situaciones más difíciles, ves a estas personas con una sonrisa, con una paz interior, porque su pasión por Dios les da fuerzas para enfrentar cualquier desafío. Ese es el poder transformador de una vida llena del Espíritu Santo. A lo largo de la historia de la Iglesia, hemos visto cómo esta pasión ha impulsado a hombres y mujeres a hacer cosas extraordinarias para Dios. Los misioneros que dejan atrás todo para llevar el Evangelio a lugares remotos, los pastores que sirven fielmente a sus congregaciones a pesar de las adversidades, o los creyentes que enfrentan persecución con una fe inquebrantable. Todos ellos comparten una cosa en común, una pasión ardiente por las cosas de Dios, impulsada por el Espíritu Santo. Es importante notar que esta pasión no es algo que podemos fabricar por nosotros mismos. Es el Espíritu Santo quien la enciende en nosotros. Como dice Filipenses capítulo 2, versículo 13, «Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad». Cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, Él despierta ese deseo de hacer la voluntad de Dios y nos da el poder para llevarlo a cabo. No se trata de fuerza de voluntad humana, sino del poder transformador del Espíritu que mora en nosotros. El séptimo hábito que caracteriza a una persona llena del Espíritu Santo es el crecimiento continuo en el conocimiento de Dios. Este no es solo un deseo superficial por aprender más sobre la fe, sino un anhelo profundo por conocer a Dios de manera más íntima y experimentar su presencia en cada aspecto de la vida. Las personas llenas del Espíritu Santo nunca se conforman con lo que ya saben o han aprendido. Siempre están buscando más, siempre deseando crecer en su comprensión de quién es Dios y cuál es su voluntad para sus vidas. Este crecimiento continuo no se basa en la simple acumulación de conocimiento teórico o información bíblica. Es un proceso guiado por el Espíritu Santo, quien nos lleva hacia las verdades más profundas de Dios. Jesús lo prometió en Juan capítulo 16, versículo 13. «Pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a toda la verdad. Aquellos que están llenos del Espíritu experimentan esto de manera tangible. El Espíritu no solo les enseña la palabra de Dios, sino que también les revela cómo aplicarla en sus vidas diarias, transformando no solo su mente, sino también su corazón. Imagina cómo es vivir con este hábito. No importa cuánto tiempo hayas caminado con Cristo, siempre hay más por descubrir. Aquellos llenos del Espíritu no piensan que han llegado en su fe, sino que ven cada día como una nueva oportunidad para aprender algo más sobre Dios, para entender su carácter con mayor profundidad, para escuchar su voz de manera más clara. Este deseo constante de crecer y aprender no es una carga, sino un placer, una fuente continua de renovación y transformación. Este tipo de crecimiento continuo es una señal de madurez espiritual. En lugar de quedarse atrapados en los conceptos básicos de la fe, las personas llenas del Espíritu anhelan profundizar. El apóstol Pablo lo expresó de manera hermosa en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 10, cuando dijo: a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo, a pesar de haber tenido una relación cercana con Cristo y de haber experimentado muchas revelaciones, aún anhelaba conocer a Dios más profundamente. Este es el mismo deseo que el Espíritu Santo planta en aquellos a quienes llena. La vida diaria de una persona llena del Espíritu refleja este hábito de crecimiento continuo. Tal vez conoces a alguien que siempre está leyendo la Biblia con entusiasmo, no como una obligación, sino con un hambre genuina por descubrir más de Dios. O tal vez has visto a alguien que, en cada conversación, parece tener una nueva revelación o una nueva lección que ha aprendido de su tiempo con Dios. No es que se sientan más sabios que los demás, sino que están constantemente siendo transformados por el Espíritu, y ese crecimiento interior se manifiesta de manera visible en su comportamiento y en la forma en que viven su fe. Este crecimiento también se da a través de la oración. Las personas llenas del Espíritu no solo ven la oración como una lista de peticiones o un deber, sino como una conversación continua con Dios. A medida que pasan tiempo en su presencia, escuchando su voz y hablando con Él, crecen en comprensión, sabiduría y discernimiento. El Espíritu Santo los guía, les revela cosas nuevas y les da una visión más clara de quién es Dios y de su propósito para sus vidas. En Proverbios capítulo 2, versículo 6, se nos recuerda: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. A medida que se acercan a Dios, reciben esa sabiduría que solo Él puede dar. El crecimiento continuo en el conocimiento de Dios también se refleja en cómo las personas llenas del Espíritu manejan las dificultades y pruebas de la vida. En lugar de ver los desafíos como obstáculos, los ven como oportunidades para crecer, para depender más de Dios y para experimentar su fidelidad de una manera nueva. Cada prueba es una lección, cada temporada difícil es una oportunidad para conocer a Dios en un nivel más profundo. Como dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Las personas llenas del Espíritu buscan esa sabiduría divina en medio de las pruebas y encuentran en Dios todo lo que necesitan para seguir adelante. Este hábito de crecimiento continuo también se ve en su humildad. Las personas llenas del Espíritu no se jactan de lo que saben o de las revelaciones que han recibido. Al contrario, saben que cuanto más aprenden sobre Dios, más se dan cuenta de cuánto más hay por descubrir. Esta humildad les impulsa a seguir buscando, a seguir aprendiendo, a seguir creciendo. No se comparan con otros, ni buscan ser reconocidos por su conocimiento. Su único deseo es conocer a Dios más profundamente y vivir de acuerdo con su voluntad. Es importante destacar que este crecimiento no es algo que se logra por esfuerzo humano, sino por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como dice Colosenses capítulo 1, versículo 9, pedimos que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es el Espíritu quien nos llena con el conocimiento de Dios y nos guía en nuestro crecimiento espiritual.
A medida que nos rendimos más a su obra en nosotros, Él nos lleva de gloria en gloria, transformándonos a la imagen de Cristo. El octavo hábito que caracteriza a una persona llena del Espíritu Santo es ser guiados por el Espíritu en todas las decisiones de la vida. Esto significa que no actúan simplemente por lo que parece lógico o conveniente, ni se dejan llevar por impulsos momentáneos. Quienes están llenos del Espíritu Santo buscan la guía de Dios en cada paso que toman, reconociendo que su sabiduría es mucho mayor que la nuestra y que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Esta dependencia del Espíritu Santo es una característica clave de una vida verdaderamente entregada a Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 14, se nos recuerda: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta es una verdad profunda. Aquellos que son guiados por el Espíritu no son solo creyentes, sino verdaderos hijos e hijas de Dios, que confían plenamente en su dirección para sus vidas. Alguien lleno del Espíritu Santo no se apoya en su propio entendimiento o en su capacidad para resolver los problemas. Al contrario, busca la guía divina incluso en las decisiones más pequeñas, sabiendo que Dios tiene un plan perfecto y que Él nos lleva por caminos de justicia para su gloria. Este hábito de ser guiados por el Espíritu se manifiesta en todas las áreas de la vida, desde las decisiones más cotidianas, como cómo manejar un conflicto interpersonal o qué camino tomar en una situación difícil, hasta las decisiones más grandes, como el trabajo, las relaciones o los ministerios. Aquellos que están llenos del Espíritu Santo no confían en su sabiduría natural, sino que buscan la sabiduría de Dios para cada decisión. Como dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Un ejemplo bíblico claro de ser guiado por el Espíritu es el apóstol Pablo. En varias ocasiones, Pablo hizo planes para viajar y predicar en ciertos lugares, pero el Espíritu Santo le impidió ir. En Hechos capítulo 16, versículos 6 al 7, leemos cómo Pablo y sus compañeros fueron impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. En lugar de seguir adelante con sus propios planes, se mantuvieron sensibles a la dirección del Espíritu, y como resultado, Dios los guió a la región de Macedonia, donde muchas personas recibieron el Evangelio. Este es un recordatorio de que, aunque podamos tener buenas intenciones, es esencial buscar la guía del Espíritu Santo para estar en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo que Dios desea. La vida cotidiana está llena de decisiones, grandes y pequeñas. A veces, la solución lógica parece clara y en otras ocasiones hay incertidumbre. Pero para aquellos que están llenos del Espíritu Santo, el primer paso siempre es buscar a Dios. Oran, escuchan su voz y esperan su dirección. No toman decisiones apresuradas, ni confían solo en lo que pueden ver o en sus propias habilidades. El Espíritu Santo les enseña a esperar, a discernir y a moverse cuando Dios les da el visto bueno. Este proceso a menudo implica paciencia y fe, porque no siempre tenemos todas las respuestas de inmediato, pero aquellos que confían en el Espíritu Santo saben que, al final, Dios los llevará al lugar correcto. Pensemos en cómo esto se aplica a nuestras propias vidas. Puede que te enfrentes a una decisión importante, un cambio de carrera, una mudanza, o quizás una decisión sobre tu familia o tu futuro. En lugar de seguir el camino que parece más fácil o el que otros te aconsejan, te detienes y preguntas: Dios, ¿qué quieres que haga? Espíritu Santo, guíame. Y aunque puede ser tentador seguir la lógica humana, aquellos que están llenos del Espíritu saben que la dirección de Dios siempre es la mejor. Aunque el camino que Dios señala pueda parecer inesperado o incluso difícil al principio, confían en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Este hábito también implica ser sensibles a los pequeños impulsos del Espíritu en la vida diaria. A veces, Dios nos habla en las decisiones más pequeñas, como una conversación con alguien, una oportunidad de servir o un cambio en nuestros planes. Las personas llenas del Espíritu Santo están siempre alertas
y dispuestas a ajustarse a la dirección de Dios, incluso cuando eso significa cambiar sus propios planes. Quizás tenían un día planeado de cierta manera, pero sienten que Dios les está llamando a hacer algo diferente, a ayudar a alguien, a orar por una persona específica o a tomar un desvío inesperado. Este nivel de sensibilidad a la guía del Espíritu viene de una relación profunda e íntima con Dios, una vida dedicada a escuchar su voz y obedecer sus mandamientos. El Espíritu Santo también nos protege de tomar decisiones erróneas. En aquellos momentos en que estamos a punto de tomar un camino que podría alejarnos de la voluntad de Dios, Él nos da esa advertencia interna, ese no que nos impide avanzar. Y aunque en el momento puede parecer frustrante o confuso, aquellos que son guiados por el Espíritu saben que Dios está protegiéndolos de algo que no es su plan. A largo plazo, siempre vemos cómo su dirección era la correcta, aunque no lo entendamos de inmediato. Finalmente, ser guiado por el Espíritu Santo no significa vivir sin iniciativa o esperar que Dios haga todo por nosotros. Es un balance entre nuestra responsabilidad de actuar y nuestra dependencia total de su guía. Dios nos ha dado dones, talentos y recursos, y espera que los usemos, pero bajo la dirección del Espíritu, al igual que Jesús, quien dijo en Juan capítulo 5, versículo 30, «No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo». Una persona llena del Espíritu Santo vive con esta misma dependencia. No toman decisiones impulsivas ni precipitadas, sino que siempre buscan al Padre, escuchan su voz y se mueven en su tiempo perfecto. El noveno hábito que caracteriza a una persona llena del Espíritu Santo es la capacidad de perdonar fácilmente. Aquellos que viven bajo la influencia del Espíritu no permiten que el rencor o la amargura se arraiguen en su corazón. El perdón no es opcional para ellos, es una parte esencial de su vida diaria. A través del Espíritu Santo, comprenden que el perdón no solo beneficia a la persona que ha ofendido, sino que también les libera a ellos mismos para vivir en paz, con un corazón libre y en armonía con Dios. El acto de perdonar no siempre es fácil. Hay situaciones en la vida donde el dolor causado por alguien más es tan profundo que la idea de perdonar parece imposible. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo mora en una persona, se les da una fuerza sobrenatural para perdonar, incluso cuando la otra persona no se ha disculpado o no parece arrepentida. Jesús mismo modeló este tipo de perdón en la cruz. Mientras sufría un dolor indescriptible, rodeado de personas que se burlaban de él y le crucificaban, oró al Padre diciendo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas capítulo 23, versículo 34. Este es el ejemplo máximo de un corazón lleno de perdón, un corazón que el Espíritu Santo también nos capacita para tener. Aquellos que están llenos del Espíritu entienden que el perdón es esencial para mantener una relación cercana con Dios. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, Jesús dijo, «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». El perdón no es solo una opción, es un mandato, un acto de obediencia a Dios que nos permite mantener una relación sin barreras con Él. La falta de perdón nos impide experimentar plenamente la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Una persona llena del Espíritu Santo no guarda rencores. No permiten que la amargura eche raíces en su corazón, porque saben que el rencor es un veneno que los consume desde adentro. Cuando guardamos rencor, no solo dañamos nuestras relaciones con los demás, sino que también alejamos la presencia de Dios en nuestras vidas. La amargura crea un muro entre nosotros y Dios, impidiendo que su paz y su gozo fluyan en nosotros. Hebreos capítulo 12, versículo 15, nos advierte, «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados». La persona llena del Espíritu entiende este peligro, y por tanto, elige perdonar rápidamente para mantener su corazón puro y su relación con Dios intacta. Este hábito de perdonar no depende de si la otra persona se disculpa o si parece merecer el perdón. El perdón que el Espíritu Santo nos permite ofrecer es incondicional.
tal como el perdón que Dios nos ha ofrecido a nosotros. Como dice en Efesios capítulo 4, versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón fluye de un corazón que ha sido transformado por la gracia de Dios. Aquellos que han sido perdonados por Dios, que han experimentado su misericordia, encuentran la fortaleza en el Espíritu Santo para extender esa misma gracia a los demás, incluso cuando no parece merecida. En la vida cotidiana, todos nos enfrentamos a situaciones en las que somos heridos o maltratados. Quizás alguien en el trabajo te ofende injustamente, un amigo te traiciona o un familiar te decepciona. El dolor es real, pero una persona llena del Espíritu no se aferra a ese dolor. En lugar de alimentar el resentimiento, eligen perdonar. No lo hacen porque la ofensa no les afecte, sino porque saben que el perdón es la única manera de sanar verdaderamente. La falta de perdón solo prolonga el sufrimiento, mientras que el perdón trae libertad. Como Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 18, versículo 22, debemos perdonar no solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Este tipo de perdón es continuo y sin límites. Perdonar fácilmente no significa que olvidemos el dolor o que permitamos que las personas nos lastimen una y otra vez. El perdón no es una invitación a ser abusados o maltratados, pero lo que el perdón sí hace es liberar nuestro corazón de la carga de la amargura. No significa necesariamente reconciliación inmediata o la restauración de la relación, pero sí significa que ya no guardamos rencor. Es elegir dejar el juicio en manos de Dios, confiando en que Él es justo y sabio. Perdonar es un acto de fe. Al perdonar, entregamos el control de la situación a Dios, confiando en que Él es quien juzgará y recompensará según su justicia. Como nos recuerda Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La persona llena del Espíritu Santo no siente la necesidad de vengarse o de hacer justicia por sí misma. Confía en que Dios está al mando. Perdonar también trae sanidad. Cuando guardamos rencor, nuestra alma se carga y nuestra vida espiritual se debilita. Pero cuando perdonamos, permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, sanando nuestras heridas y renovando nuestro espíritu. La paz y la alegría que vienen después de perdonar son incomparables. Es un proceso de liberación que nos permite caminar en la plenitud de la gracia de Dios. El 10º hábito que caracteriza a una persona llena del Espíritu Santo es vivir una vida de gratitud constante. Este hábito va más allá de la gratitud ocasional por los grandes eventos o bendiciones que ocurren en la vida. Las personas llenas del Espíritu Santo desarrollan una sensibilidad especial para ver la mano de Dios en cada detalle de su existencia, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Este tipo de gratitud es una actitud que transforma su perspectiva, permitiéndoles reconocer que todo lo que tienen y experimentan proviene directamente de la gracia y el amor de Dios. Vivir una vida de gratitud constante significa ser consciente de que, independientemente de las circunstancias, siempre hay algo por lo que agradecer. El apóstol Pablo lo expresó claramente en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Notemos que Pablo no dijo, dad gracias cuando todo va bien, sino en todo. Este es un principio fundamental para quienes están llenos del Espíritu Santo. La gratitud no depende de las circunstancias externas, sino de una profunda confianza en que Dios está obrando en todo momento, incluso en medio de las dificultades. Aquellos que viven con un corazón lleno del Espíritu Santo son conscientes de que cada día es un regalo de Dios. Desde el simple hecho de despertar en la mañana hasta los momentos de paz y tranquilidad que a veces damos por sentados, todo es una oportunidad para expresar gratitud. Incluso las dificultades y los desafíos se ven como oportunidades para crecer y acercarse más a Dios, y por ello también agradecen. El Espíritu Santo les da la capacidad de ver las pruebas con una nueva perspectiva, entendiendo que incluso en los momentos más oscuros,
Dios está obrando para su bien, como dice Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta gratitud constante también se refleja en cómo ven las bendiciones pequeñas y cotidianas. Mientras que algunos pueden pasar por la vida sin notar las cosas sencillas, una persona llena del Espíritu Santo es consciente de cada detalle. Una conversación alentadora, una sonrisa de un amigo, la provisión diaria de alimentos o simplemente el hecho de poder respirar y vivir un nuevo día. Estos pequeños momentos no pasan desapercibidos y el corazón lleno del Espíritu responde con gratitud. Reconocen que todo lo que tienen, desde lo material hasta lo espiritual, proviene de la bondad y la gracia de Dios. Imagina cómo este hábito cambia la manera en que vemos el mundo. En lugar de vivir frustrados por lo que no tenemos o ansiosos por lo que queremos, una vida de gratitud constante nos permite enfocarnos en las bendiciones presentes. El Espíritu Santo nos enseña a vivir con una actitud de agradecimiento, no solo por lo que Dios nos ha dado, sino también por lo que Él está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Nos recuerda que no somos autosuficientes, sino dependientes de la gracia de Dios para todo, desde nuestras necesidades más básicas hasta nuestras bendiciones más grandes. Además, la gratitud constante también protege nuestros corazones contra la amargura y el descontento. En un mundo donde es fácil caer en la queja y el resentimiento, una persona llena del Espíritu elige la gratitud, reconociendo que incluso en los momentos más difíciles, Dios sigue siendo fiel. Este hábito de agradecer nos ayuda a mantener una actitud positiva y a confiar en que Dios está en control, aun cuando las cosas no salgan como esperamos. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, nos anima a no estar afanosos, sino a presentar nuestras peticiones con oración y ruego, con acción de gracias. Y la promesa es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La gratitud constante también nos acerca más a Dios. Cuando vivimos agradecidos, nuestra relación con Él se profundiza, porque reconocemos su mano en cada área de nuestra vida. Al expresar agradecimiento, estamos declarando que confiamos en su bondad y en su cuidado. Nos volvemos más conscientes de su presencia y más sensibles a su obrar en nuestras vidas. La gratitud nos lleva a la adoración, a alabar a Dios no solo por lo que hace, sino por quién es. En el Salmo 100, versículo 4, se nos invita a entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Este es el corazón de alguien lleno del Espíritu Santo, siempre agradecido, siempre alabando a Dios. Otro aspecto importante de este hábito es que la gratitud transforma nuestras relaciones con los demás. Cuando vivimos agradecidos, es más fácil mostrar amor, gracia y compasión hacia los que nos rodean. Un corazón lleno de gratitud es un corazón generoso y dispuesto a bendecir a los demás. Aquellos que están llenos del Espíritu Santo no solo agradecen a Dios, sino que también expresan su gratitud a las personas en su vida. Aprecian los gestos de bondad, valoran el apoyo de los amigos y la familia, y no dan por sentado lo que los demás hacen por ellos. La gratitud constante también nos libera de la trampa de la comparación. En lugar de mirar lo que otros tienen y sentirnos insatisfechos con lo que Dios nos ha dado, una persona llena del Espíritu agradece por las bendiciones únicas que Dios ha puesto en su vida. Reconocen que Dios tiene un plan y propósito individual para cada uno, y confían en que Él proveerá lo que necesitan en el momento adecuado. Esta actitud trae paz y contentamiento, sabiendo que Dios es el proveedor de todas las cosas. Al reflexionar sobre estos 10 hábitos tratados en el video de hoy, vemos que la vida llena del Espíritu Santo es una vida transformada en todos los aspectos. Desde experimentar gozo en las dificultades, hasta vivir con una pasión ardiente por Dios, cada hábito nos muestra cómo el Espíritu obra en lo profundo de nuestros corazones, moldeándonos a la imagen de Cristo. Nos lleva a perdonar, a ser generosos, a buscar su dirección en todo momento y a vivir en gratitud constante. Estos hábitos no son fruto de nuestro esfuerzo humano, sino de la presencia viva del Espíritu Santo, que nos capacita para vivir una vida sobrenatural.
una vida que refleja el carácter de Jesús. Cuando nos rendimos al Espíritu, somos renovados, fortalecidos y guiados para caminar en el propósito de Dios con valentía y amor. Oremos todos juntos. Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo que habita en nosotros. Hoy reconocemos que sin tu guía y poder no podríamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos que llenes cada área de nuestra vida con tu Espíritu, que nos capacites para experimentar gozo en medio de las pruebas, para perdonar fácilmente y para vivir con una pasión inquebrantable por ti. Ayúdanos a ser generosos, a buscar siempre tu dirección y a vivir con un corazón agradecido, viendo tu mano en cada detalle de nuestra vida. Padre, queremos conocerte más, ser guiados por ti en cada decisión y reflejar tu amor en todo lo que hacemos. Gracias por tu fidelidad, por tu gracia infinita y por transformarnos día a día. En el nombre de Jesús, te entregamos nuestro corazón y nuestra vida. Amén.